12. Dice la palabra del Señor, es parte de la reacción a todo lo que está sucediendo, desde el gran derramamiento del Espíritu Santo y la gran conmoción y reacción del pueblo judío. Entonces vemos que hay acciones diferentes de uno u otro grupo de la ciudad de Jerusalén. Dice la palabra del Señor, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis vosotros hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de que nunca éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta fue la más grande declaración que Pedro había hecho frente a las autoridades religiosas de los judíos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. No hay en ningún otro, ni en ningún nombre, ni persona. Entonces, el pensamiento de este momento es Pedro y Juan ante el Sanedrín. Pedro y Juan ante el Sanedrín. Había estado Pedro en el pórtico de Salomón dando un discurso, predicando, y al día siguiente hubo una reunión. Los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los de la familia de los sumos sacerdotes se habían reunido en esta ocasión. Ellos eran un tribunal compuesto de gobernantes, ancianos y escribas. El primer grupo de gobernantes o sumos sacerdotes era el cuerpo representativo de la aristocracia sacerdotal, es decir, los saduceos. El segundo grupo, los ancianos, eran hombres respetados de la comunidad y podían aportar una buena contribución en cuanto a los asuntos públicos. Y el tercer grupo era el de los escribas o doctores de la ley, pertenecientes en su mayoría a los fariseos. Entonces, aquí están los tres grupos representativos, y de estos tres grupos representativos, tanto de los gobernantes, que mayormente eran saduceos, o de los fariseos, que eran los escribas y doctores de la ley,
entonces de ahí salía o se conformaba lo que se conocía como el Sanedrín. El Sanedrín pues era la corte suprema de los judíos. Este consejo superior compuesto de 71 miembros en recuerdo de Moisés y los 70 ancianos. En Números tenemos en el capítulo 11 y el versículo 16 y 17 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, Moisés tenía una queja grande, estaba cansado, hastiado, el pueblo presionaba y reclamaba y él como líder se sentía fatigado y solo. Clamó a Jehová, entonces él le dijo: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que están en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no lo llevarás solo. Así que fue Dios mismo, después que el pueblo había salido de Egipto, que formó el grupo llamado Sanedrín, el grupo de los 70 ancianos más el líder, el grupo de los 71. Este Sanedrín fue el tribunal ante el cual comparecieron Pedro y Juan, y era el tribunal supremo, aún bajo el dominio de Roma, porque nosotros sabemos que el pueblo judío estaba preso, pagaba ignominia de esclavitud. Roma lo tenía ahora prisionado. Sin embargo, aún bajo el dominio de Roma, el Sanedrín tenía autoridad para arrestar. Por supuesto, su autoridad era limitada. Lo único que podía hacer era dictar sentencia de muerte. Así que era Roma el único que lo podía hacer. Pero había una excepción en el caso único de que un gentil penetrara en la parte reservada del templo. Si había una violación al templo judío, entonces el Sanedrín sí tenía poder y autoridad para decretar en juicio la muerte. Había entonces estos 71 miembros del Sanedrín, los que representaban a los judíos. El sumo sacerdote era en oficio del presidente. Entre los miembros habían sacerdotes que eran casi todos saduceos, cuyo único propósito era mantener el status quo para que no peligrara su posición y sus propiedades. Bueno, el asunto entonces no era tan espiritual. Nosotros sabemos de lo que los sacerdotes saduceos carecían. No creían en las cuestiones espirituales. No creían en ángeles ni en demonios. No creían en la resurrección. Imagínense ustedes con estas limitaciones espirituales, qué clase de sacerdocio podrían haber desarrollado. Así que a ellos no les interesaba más que mantener su status quo, mantener su posición y todas sus propiedades. Eso era lo que ellos defendían, y por eso es que luchaban tan descaradamente por los puestos. No era por servirle al Señor, sino por servirse ellos mismos. Estaban también los escribas, que eran los expertos en la ley tradicional. Los fariseos, fanáticos cumplidores de dicha ley. Y los ancianos, que eran hombres respetados de la comunidad. Era una unión un poco
podríamos decir, heterogénea, ¿no? Por una parte, gente que sí era, aunque legalista, creía, aceptaba, buscaba. Y por otra parte estaba el grupo que no tenía una fe profunda, ni se esforzaba por perfeccionar su vida espiritual. Y también estaban los ancianos, que tenían una representación ética social de muy buen nombre. También formaban parte del Sanedrín los que se describen como los de las familias de los sumos sacerdotes. Así que no eran solamente los que tenían cargos de sacerdotes o de escribas o de doctores de la ley, sino también estaban involucrada la familia. Y algunas veces se les llama principales o jefes de los sacerdotes. Era una cosa que nosotros dentro del cristianismo lo vemos como muchas veces incomprensible a la luz de la palabra, pero a la luz de la tradición sabemos que este mundo sacerdotal no solamente tenía sus altos y bajos y sus acciones confusas en el tiempo de Jesús del que estoy hablando, sino que más tarde con la Iglesia Universal, pues esto se volvió un pandemonio. Todo el mundo peleaba no por la obra del Señor, todo el mundo buscaba estar delante, no del pueblo para servirle. Peleaban por las propiedades, peleaban por el gobierno, peleaban por el poder, peleaban por la hegemonía y la autoridad sobre todos los demás. Esto es algo histórico y así que lo vamos a entender. La primera de los sumos sacerdotes eran los grandes días del pasado. Estos eran de dos clases, ya dije. La primera clase, los ex sumos sacerdotes, los que ya no estaban como sumos sacerdotes. El sumo sacerdote había sido hereditario y vitalicio, pero en tiempo de los romanos era objeto de intrigas, era objeto de sobornos y corrupción. Y los sumos sacerdotes ascendían y caían de la forma que entre los años 37 al 57 después de Cristo hubo no menos de 28 de ellos. Así que el pleito por la conquista de mantener este estatus frente a la sociedad judía era escarnizadamente. Pero a veces hasta después de depuesto, o sea, uno era derrocado, pero él seguía siendo el poder en el trono. Ya no gobernaba, pero seguía teniendo la autoridad. Así que podemos entender que la presencia, la representatividad de estos hombres aún funcionaba cuando ya no tenían el cargo, solo por el hecho de haber sido. Por eso se dice que era hereditario porque lo transmitían a través de los hijos y también era algo vitalicio que solo lo perdía cuando se moría. La segunda clase de sacerdotes, aunque el sumo sacerdocio había dejado de ser hereditario, seguía siendo prerrogativa de unas pocas familias. Así que de los 28 mencionados, todos menos 6 pertenecían a 4 familias sacerdotales. Los miembros de estas familias tenían un prestigio especial y se les llamaba principales sacerdotes. Cuando leemos sobre el discurso de Pedro, del cual estoy recordando en el capítulo 4, cuando se inició y Pedro está en el pórtico de Salomón, entonces recordamos a quiénes lo dirigió, a quién se dirigió Pedro cuando comenzó su discurso.
No podemos, por menos de reconocerlo, como una de las mayores pruebas de valor que se ha dado en el mundo. Pedro se está dirigiendo a aquellos que ostentan el poder y la autoridad, aquellos que lo pueden poner preso y hacer que lo asesinen. No está discutiendo acaloradamente con algún fanático religioso o con algún exaltado espiritualista. Él se está enfrentando a las autoridades frías que históricamente ostentan el poder y que no les interesa ningún cambio espiritual, ni para empeorar, mucho menos será para mejorar. Así que a ellos no les interesa en absoluto lo que está sucediendo en cuanto a que si la gente está recibiendo bendición, este cojo enfermo que había sido sanado, a recibir un milagro. A ellos no les está interesando absolutamente nada. Estos señores ostentan el poder y lo único que les interesaría es que se mantenga la tradición, que se mantenga el status quo, que el pueblo judío mantenga ese régimen que hasta el momento lo ha tenido. No les interesa que alguien venga para perturbarlo. Así que el discurso de Pedro iba dirigido a una audiencia por lo más gente rica, gente intelectual, gente poderosa del país. Y sin embargo, Pedro, un sencillo pescador galileo, se presenta ante ellos más como juez que como su víctima. Pedro los está enjuiciando con la palabra y con la verdad que predica. ¿Qué tal impacto? A veces hemos leído estas porciones de la palabra y hemos pasado casi corriendo. No hemos tenido tiempo, y no es por negligencia, sino que siempre estamos acostumbrados a leer y hay partes de la Biblia que nos llaman más la atención y tratamos de preparar temas de allí porque de hecho ya tienes un mensaje. Se distinguen por versículos, como por ejemplo el versículo 12, ¿no? Cuando hay un mensaje tan contundente, entonces nos olvidamos del contexto. Predicamos el versículo que es tan lindo, precioso, ¿no? Pero mire la riqueza que hay aquí. ¿A quién está predicando Pedro? A los ricos. Los ricos quieren que cambie el sistema. No. Para los ricos, cualquier río revuelto le va a resultar ganancia de pescadores. Que hay pandemia, ellos no pierden. Que hay muerte, ellos no pierden. Que hay revolución, ellos no pierden. Que hay pobreza, ellos no pierden. No podamos llegar a entender tal vez que estos señores se enriquecen con la desgracia de los demás, aunque le parezca mentira. ¿Usted cree que los bancos han dejado de ganar en esta pandemia? ¿Usted cree que los grandes consorcios que producen alimentos o elementos de venta cotidiana han dejado de ganar en esta pandemia? ¿Usted cree que las grandes farmacias han dejado de ganar en esta pandemia? Pues no seamos ingenuos. Aquí los únicos que han dejado de ganar son los pobres que no han podido laborar porque ellos viven de su fuerza. Ese es su sustento diario. Mire a quién se está enfrentando. Así que los ricos no quieren cambio. Que el mundo está de cabeza, pues que siga de cabeza, ellos están de pie. Los intelectuales no quieren conocer más de lo que ya tienen. ¿Para qué? Son los poderosos del país. Y a pesar de toda esa clase que parece especial para el hombre, pero no para Dios, Pedro adquiere un valor extraordinario cuando se enfrenta a ellos,
pero no está enfrentándose con la cabeza agacha, como quien dice, señores, disculpen, perdónenme, yo no tengo esta intención. No, 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 de ninguna manera. Él está enjuiciando el sistema que se está viviendo. Así que él no está como víctima, no se está victimizando. ¿Saben por qué? Hay una sola razón. El poder de Dios, la gracia de Dios está sobre él. Así que estos señores se toman la libertad por la autoridad y la posición que ostentan de interrogar a Pedro. Así que lo hacen comparecer ante el Sanedrín a Pedro y Juan y empieza el interrogatorio. ¿Con qué potestad y en nombre de quién habéis actuado? Nosotros somos la autoridad y nosotros somos los que determinamos lo que se debe hacer aquí. Somos la autoridad espiritual. Aquí están los doctores de la ley, aquí están los escribas, los que establecen los dogmas religiosos. Ustedes no son ni alumnos, no pueden tomar las escrituras como que ustedes tengan autoridad para esto. Pero Pedro no se deja intimar, no se deja amedrentar. Él, totalmente bajo la inspiración del Espíritu Santo, él les contestó: jefes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos está interrogando acerca de este favor que hemos hecho a un enfermo, porque ahí estaba el enfermo, ya no enfermo sino sano. ¿Y cómo ha sido posible que recibiera la salud total? Este señor era un inválido por años y estaba en la puerta del templo. Y muchos de ustedes tal vez le habrán dado una caridad, pero no han podido hacer nada más por él. Y ni les interesó la condición espiritual de su alma. Así que este hombre ahora frente a ustedes está totalmente sano. Entonces entérense todos vosotros y entérese toda la nación de Israel de que esto ha sido hecho en el nombre del Mesías, en el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre es que este hombre está totalmente sano. En el nombre de aquel hombre al que vosotros mismos crucificasteis y Dios ahora le ha resucitado. Hermanos, esto suena a historia y a nosotros no nos perturba que Pedro lo haya dicho, ni tampoco nos emociona. Pero en el momento que se dijo, si a las personas a quien se dijo, era algo verdaderamente temerario. Es gracias pues a Jesús que se os puede presentar este enfermo completamente sano. Jesús, señores, es la piedra reprobada definitivamente por ustedes los constructores. Sí, Jesús es esa piedra, pero esa piedra despreciada, desechada, se ha convertido en la piedra clave que sustenta todo el edificio de la creación. Gloria al Señor. Es un mensaje contundente de un hombre que no ha estado en un lugar preparándose para ser un doctor en la ley, ni un escriba, ni han llegado a conseguir la ordenación de un sacerdote. Son hombres que han estado en el mar, son hombres que han estado luchando por la vida, que no han tenido más que una educación formal como cualquier hombre
del pueblo, del vulgo, como dice la Biblia, pero que tuvieron la bendición 3 años y medio de lo que ha sucedido, que se encontraron con Jesús el Nazareno. Ahora, no queremos exaltar la ignorancia, no queremos exaltar la dejadez, no queremos exaltar ninguno de esos elementos. Lo que queremos exaltar es el gran encuentro que el hombre puede tener con Dios. Y si los pequeños y los sencillos y los débiles y los poco preparados logran alcanzar semejante transformación, entonces yo pregunto, ¿cómo la alcanzarán los que sí están totalmente preparados? Y ese precisamente fue el caso de Saulo de Tarso. Y tal vez puede ser el caso suyo, de alguna persona que por estas redes o por el mensaje que queda grabado en YouTube pueda alcanzar a oírlo. Y quiera Dios que lo entienda. Porque yo sé que hay mucha gente preparada. Y cuando Dios los llama, no los llama para que cuestionen su palabra. No los llaman para que cuestionen la historia. No los llama para que cuestionen las vivencias. Los llama para que les sirvan. Entonces, a partir de ese llamamiento, deben embozar una vida de cambio, una vida de servicio a aquel que los seleccionó y los llamó. ¿Qué dijo Pedro como final de esta exposición tan maravillosa? Bueno, no ha finalizado, tal vez de este momento que estoy predicando. Y en ninguno, escuche, Señor, en ningún otro hay salvación. Se acabó. Ni la Virgen, ni el santo, ni la cruz, ni el cura, ni el pastor, ni la iglesia. Dios mío, ¿hasta dónde quiero llegar? No hay en ninguno, escuche, no hay otro nombre bajo el cielo. Sobre el cielo tal vez, pero bajo el cielo no. Y usted no vive sobre el cielo, sino bajo el cielo. Y Dios es el que ha dado este nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Quiere ser salvo? La Virgen, el santo, la iglesia, la religión, el bautismo. Son elementos que Dios utilizó para que usted llegue a Él. Creo que me está entendiendo. Son elementos que Dios utiliza para que llegue a Él. El cura debe hablarle la verdad y llevarlo a Él. El pastor debe hablarle la verdad y llevarlo a Él. La iglesia en su conjunto debe hablarle la verdad y llevarlo a Él. La religión debe de prepararlo y conducirlo y llevarlo a Él. Él es la suma de todos los elementos que se conjugan para poder alcanzar lo que Él tiene para usted, la salvación. Amén. Así que estos señores, en el tribunal que había condenado a muerte a Jesús, había un antecedente altamente peligroso. Pedro lo sabía. Él no está ante cualquier tribunal inexperto, incapaz, nervioso, que no sabe qué hacer. Estos señores eran calculadores y fríos. Sus profesiones y sus cargos que ellos desempeñaban los había convertido en gente insensible. Este mismo Sanedrín era el que gestó todo para condenar a muerte a Jesús. Así que Pedro sabía que se estaba jugando la vida, como lo escucha. Personalmente yo he sido detenido varias veces por predicar, pero no voy a decir pues que me han maltratado, me han empujado, me han insultado.
Pobres policías, lindas personas, se han portado educadamente. Lo único que ellos han querido es que no haya disturbio en la ciudad, con altavoz, por ahí, repartimiento de folletos, y como no conocen el proceder de la iglesia, perturbados han tratado de actuar así, pero nunca lo han hecho de mala forma, lo confieso. Así que no ha habido en mí en temor, porque cuando me han detenido, en la sierra he sido detenido. Y me han llevado hasta un señor que decía que era la autoridad de ese pueblo. Y yo he caminado, los policías conversando, sonriendo, haciendo bromas. O sea, no había una presión, una actitud coercitiva que presione, ¿no? Pero aún así puedo decir que había cierto temor de que nos cerraran la campaña. No que me encerraran a mí, sino cerraran la campaña. Pero aquí Pedro sabía que se estaba jugando la vida. No le iban a cerrar el centro de predicación. No le iban a prohibir. No le iban a quitar el credencial. No. Le podían quitar la vida. Alguien ha dicho que hay dos clases de valor, porque Pedro mostró un sumo valor. Un valor insensato, que apenas se da cuenta de los peligros que enfrenta. Hay mucha gente que aparentemente tiene valor. Lo hemos visto en las grandes manifestaciones. La gente en realidad no evalúa ni siquiera presiente lo que le pueda suceder. Se lanza como cordero, como oveja de manada y se va. Y otro mucho más elevado y consciente, que conoce el peligro, pero se niega a dejarse intimidar. Este fue el caso de Pedro. Era consciente, sabía lo que se enfrentaba, pero era incapaz de dejarse intimidar. Pedro en aquel momento sabía entonces lo que le acechaba, pero a pesar de todo seguía hablando, declarando. Como dijo más tarde Juan, no podemos, con Pedro y Juan, no podemos callar. No podemos, aunque ustedes lo pidan, júzguense si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Nadie le podía a Pedro quitar su fe en que Jesús verdaderamente había resucitado y que Jesús estaba presente en esta obra poderosa. Nadie podía quitarle a Pedro esa vivencia, esa experiencia. Cuando una persona se encontró verdaderamente con Dios y ha tenido una vivencia que ha taladrado la realidad en la que he vivido y lo ha logrado transformar, esa persona no puede, está obligada a creer. Su autoridad en la que se movía Pedro no era la de un hombre, ni de una escuela, ni de un credencial, ni de una ganancia momentánea. Era la del Cristo exaltado. Y ningún Sanedrín, por muy histórico que sea, y por muy representativo de un pueblo que sea, iba a silenciarlo. Aquí se ve una audacia valiente y calculadora que conoce el peligro, pero que no se acobarda. Gloria sea al nombre del Señor. No se equivocó el Señor cuando Pedro, después de haberse acobardado, lo encontró el Señor llorando amargamente. Jesús sabía que esa había sido su prueba. Y si Pedro regresaba, nunca más se iba a tener que encontrar en esa terrible situación de cobardemente negar a aquel que lo había salvado.
Si alguno de nosotros hemos fallado, el Señor nos contempla con amor y con mucha paciencia. Espera que nos demos la vuelta y que retomemos nuestro oficio y el beneficio de servirle a Él. Dios nos bendiga. Qué bonito mensaje, no porque lo haya predicado yo, sino por el impacto que ha hecho en un hombre tan sencillo, pero que puede haberse elevado de una forma pero tan maravillosa, solo por haber estado en el lugar preciso y con la persona precisa, el Cristo de la gloria. Dios nos bendiga. Estamos terminando y seguimos con nuestra súplica espiritual. Nos volvemos valientes pidiendo y reclamando que Dios nos siga oyendo. Señor, te creemos. Señor, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguimos predicando tu palabra y queremos que exaltes el nombre de tu Hijo en la vida, en el cuerpo y en el alma de esta persona. Oramos por la